Reverendo Señor don José María Cabrero, delegado diocesano para la Pastoral de Migraciones y Refugiados, queridos prefectos de liturgia, maestro de ceremonias de esta Santa Iglesia Catedral que participáis en esta celebración, queridos hermanos y hermanas, los que estáis aquí con nosotros participando en esta Eucaristía del domingo 26º del tiempo ordinario y en esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, como se nos decía en la monición inicial de la Eucaristía. Sed bienvenidos todos y también bienvenidos de forma especial quienes os unís a esta celebración por medio de 13 Televisión y nuestro canal diocesano de televisión. La liturgia de la palabra de este domingo, las tres lecturas, tienen un denominador común o un hilo conductor. Nos hablan de nuestro posicionamiento personal ante las riquezas y también nuestra relación con los demás, con el prójimo en relación con esas riquezas materiales. La primera lectura, Amós, ese profeta del siglo VIII antes de Cristo, llamado por Dios a una vocación de anuncio y de testimonio que rompía con su marco existencial precedente, que era el de ser pastor, cultivador de higos, y llevado desde el reino del sur al reino del norte, a Samaria, para proclamar la palabra de Dios, denunciando la relajación de costumbres personales y sociales, pone el dedo en la llaga de ese contraste entre lo que era el tenor de vida de la clase dirigente del reino del norte y la realidad del pueblo de ese reino de Israel. Y anunciaba que aquello iba a tener un final catastrófico, como iba a ser el destierro, cosa que aconteció unos años después. Denuncia el tener la vida centrada en el tener, en el poseer, en buscar nada más que el beneplácito corporal. La otra cara de la moneda, el reverso de esta moneda, es la segunda lectura que hemos escuchado de la carta del apóstol San Pablo, la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, donde da las características que tiene que tener el tenor de vida del discípulo de Jesús, de su seguimiento. Unas características que van centradas en las actitudes interiores que desarrollen el ser humano y el ser cristiano, y no en la posesión material de las cosas. Y el culmen de esta enseñanza nos viene ofrecida por Jesús en el Evangelio, en esa conocida parábola del rico Epulón, como luego se le ha llamado en la tradición cristiana, y el pobre Lázaro. Dos situaciones existenciales en la que una está marcada por la sobreabundancia, donde una está marcada por un egoísmo que le hace pensar al rico solamente en él y en pasárselo bien, y el contraste del pobre Lázaro, marcado por la indigencia, marcado por el mal físico y por el mal moral que yace a las puertas de ese derroche. Es una llamada de atención que nos hace Jesús con esa parábola en la que él hablaba, que son historias que él ofrecía para sacar una enseñanza de interés en el anuncio del reino de Dios. Una llamada a nuestra conversión personal, a que reflexionemos cómo nos posicionamos ante los bienes materiales, a que nos posicionemos también cómo juzgamos actitudes, situaciones, personas, si es por el tener o es por el ser. El Epulón tenía muchas cosas, le faltaba lo fundamental, reconocerse en sí mismo con la dignidad de hijo de Dios y reconocer al otro, al hermano que yacía allí a la puerta de su casa y de su banquete, y reconocerle como un igual. Esta parábola
puede tener una lectura social, comunitaria, precisamente en este domingo que celebramos esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Hoy, en nuestro mundo del siglo XXI, en este 2022, el mundo sigue dividido entre ricos epulones y pobres lázaros, con fronteras que más que geográficas son económicas, son sociales, son de acceso y de reconocimiento y respeto a los derechos humanos fundamentales en unos lugares y en otros donde son pisoteados, donde no son reconocidos. Pero también esa frontera de un llamado primer mundo, donde se despilfarra desde comida, desde bienes que son secundarios, cuando tantos hermanos y hermanas en otras latitudes y longitudes de este planeta carecen incluso de lo fundamental para vivir y para existir. Y de ahí viene una de las causas, una de las consecuencias de esta realidad de la migración, del refugiado. Como nos decían, nos recordaba don José María en el inicio de la misa, haciendo mención a ese mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, y de los obispos de la Subcomisión de Migraciones, no podemos ver como un desafío, no podemos ver como algo negativo la presencia en nuestras sociedades de los migrantes y refugiados. Reflejáis, visibilizáis la realidad católica de la Iglesia, esa pluralidad, como en un nuevo Pentecostés, donde todos oían proclamar la buena nueva de que Jesucristo había resucitado. Jesucristo ha resucitado, sigue vivo y es buena nueva para todos, para cada uno en vuestras lenguas, en vuestras culturas, en vuestros orígenes geográficos, culturales o étnicos. Tenemos que hacer todos un ejercicio de examen de conciencia, especialmente los que acogemos, a ver si nuestras actitudes son conformes con el Evangelio o se han impregnado de características ideológicas o de ciertos programas de naturaleza sociopolítico, donde se ve al emigrante, al refugiado, como una amenaza, como alguien que me quita el trabajo, como alguien que hace colas en los centros de salud o en los servicios sociales. Eso no es compatible con nuestra fe. Eso no es compatible con la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, donde hemos recibido todos una llamada en el bautismo a vivir la fraternidad humana como consecuencia del don y del regalo que Dios nos hace a todos de ser hijos suyos, hijos de Dios. Como ha señalado el Papa, vosotros, queridos emigrantes, traéis a esta Europa vieja y envejecida renovación de juventud, de ilusiones, de ayudar para este invierno demográfico que ya está presente, que será una amenaza cierta en los próximos decenios para las naciones de la vieja Europa. Y sobre todo, traéis vuestro derecho fundamental, que está por encima de fronteras artificiales que han trazado los hombres, que no Dios, a buscar una vida mejor, una dignificación para vosotros y para vuestras familias. Hemos olvidado, queridos hermanos y hermanas españoles, cuando en la década de los años 40 o 50 o 60, en la dura posguerra española, España era un país de emigrantes, cuando iban a Alemania, a Suiza y a otros países a trabajar y a buscar, a lo mejor nuestros abuelos, padres, a buscar lo que hoy vienen a buscar aquí quienes nos visitan, un futuro mejor para ellos y para sus familias. Y hoy la España es lo que es gracias también a esa emigración, de esa España entonces pobre. No caigamos en la tentación de creernos ricos epulones, de todos ricos, de todos listos y de todos guapos, entre comillas si queréis, y olvidarnos de esos ancestros nuestros que salieron a emigrar, como otros países del sur de Europa. Por lo tanto, acojamos en la fraternidad, en la realidad
de nuestras comunidades, como se decía, que vienen también a enriquecernos, a hacer más católicas nuestras parroquias, a revivir en parroquias rurales y en parroquias urbanas con esa realidad y con esa fe que traen. Queridos hermanos emigrantes, tenéis todo el derecho de estar aquí. Ojalá, gracias a Dios, nuestras leyes positivas del ordenamiento estatal se van mejorando para el tema de vuestra acogida y para respetar esa dignidad fundamental, inviolable de toda persona humana, a mejorar su vida. Quizá todavía hay camino que recorrer, sobre todo en el reconocimiento, en nuestro ordenamiento jurídico, de la situación de refugiado, tan necesaria hoy también por la situación que viven tantas naciones. No solamente nuestros hermanos de Ucrania, sino también nuestros queridos hermanos de Nicaragua, también nuestros hermanos de Cuba, tan cerca por historia y por cultura y tan lejos, no solamente geográficamente, sino por situación social y económica en la que viven. Igualmente, esas mujeres de Irán que ven pisoteados sus derechos ante tantas veces silencio cómplice de la comunidad internacional que debería responder a esas agresiones que sufren. Es verdad, pero me dirijo, porque estáis aquí, a emigrantes católicos, por eso estáis en misa. No perdáis vuestra fe, no os dejéis contaminar de los vicios de esta Europa occidental y de esta España nuestra. Traéis, quizá venís con la maleta vacía, pero traéis unas riquezas en vuestros corazones y en vuestras mentes, que es la fe vivida en vuestros países. Y tantos, lamentablemente, venís a esta Europa nuestra, poscristiana, a esta España nuestra, y olvidáis la fe que traéis. Y cogéis a veces lo peor de esta sociedad nuestra, olvidando lo bueno y olvidando lo bueno que traéis. No sé si con un complejo de cierta vergüenza o de olvido, por decir que sois creyentes, que sois cristianos y que practicáis la fe. Uno de los regalos de mi vida ha sido esos 5 años que he vivido en América Latina y ver esas iglesias llenas de gente joven, de familias, de matrimonios jóvenes con niños. ¿Dónde están aquí en las parroquias? Claro que algunos vais, sin duda, pero otros inmediatamente se produce esa mimetización y esa ilusión de convertirse también en epulones y a lo mejor olvidarse de los Lázaros que habéis dejado allá o de los Lázaros que encontráis también aquí en nuestra sociedad. Pues, queridos hermanos, la Iglesia os acoge con abrazo y con manos de madre, y ahí se refleja esa maternidad en nuestras delegaciones diocesanas de migración para emigrantes y refugiados. En nombre de nuestra diócesis, en nombre del señor arzobispo, quiero agradecer profundamente a don José María y a todo su equipo de voluntarios de la delegación ese trabajo que hacéis con los hermanos que llegan, refugiados o emigrantes. Porque sin duda, para quien tenga los ojos limpios y quiera verlo, y no estén oscurecidos por prejuicios culturales, ideológicos o políticos, esta acción y esta pastoral con los emigrantes es uno de los signos de credibilidad de la Iglesia en el aquí y en el ahora de nuestra historia. Uno de ellos, juntamente sin duda también con las Cáritas Diocesana, en ese trabajo de coordinación. Tenemos hoy aquí al nuevo y flamante delegado de Cáritas Diocesana, que también es otro de esos signos de credibilidad para la Iglesia de hoy. Pues sentíos siempre bienvenidos, sentíos siempre acogidos y que todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, nos sintamos hijos de un mismo Dios Padre, hermanos en Jesucristo, hijos de una misma madre en la diversidad de advocaciones preciosas de España, de Toledo y de América Latina y de otros lugares, y que nos sintamos sobre todo llamados a vivir y a testimoniar el Evangelio del Reino.